atentos al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. Atentos al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gracias porque me has sanado. Gracias, mi Señor, porque me has sanado. Gracias porque me has sanado. Gracias, mi Señor, porque me has sanado. Uno de los deportes que me gustan a mí es esquiar en agua. Aprendí a esquiar en agua con un sacerdote, párroco de la parroquia de San Jorge en Baton Rouge, el padre Hubert Brew. Él tenía un botecito y desde que yo estaba en la universidad nos llevaba a un río que se llama Falls River, cerquita de la universidad, a esquiar en agua. Y yo aprendí bastante rápido a esquiar, pero antes de poderse meter al agua y esquiar le tienen que dar una pequeña clasecita. Y una de las cosas que siempre dicen en la clasecita de esquiar en agua es que uno tiene que dejar que el bote lo saque del agua, no ale de la soga, porque si ala de la soga se va de boca contra el agua. Y aunque es agua, créanme, a esa velocidad da bastante duro, se siente más como concreto que como agua. Y pues obviamente después de coger la clasecita, pues había que meterse en el agua con los esquís. Y cuando uno empuja la soga y empieza a sentir la fuerza del agua que le viene para arriba, ¿qué es lo primero que uno hace? Ala la soga. ¿Qué es lo primero que pasa? Se va de boca contra el agua. Y uno aprende haciéndolo, porque la clasecita no es lo mismo que tratar de esquiar en agua. Ya cuando lo haces, pues uno aprende cómo se siente y aprende entonces que lo que le dijeron en la clase hay que implementarlo. Y hoy Bartimeo es un gran maestro, es un maestro para nosotros, se convierte como en un maestro de cómo acercarnos a Jesús. Él nos da una clase
pero no se queda en la clasecita, sino que también hace lo que Él tiene que hacer. Y yo creo que es una linda consideración hoy pensar en este ciego Bartimeo, que nos ayuda a entender un poquito cómo nos debemos acercar al Señor, cómo tenemos que estar presentes al Señor. Y mientras meditaba y leía yo las lecturas de hoy, pensaba que hay tres cosas que Bartimeo nos enseña. La primera cosa que Bartimeo nos enseña es que él no pierde la oportunidad. Le dicen que Jesús de Nazaret está pasando y él dice, esta es mi chance, esta es mi oportunidad. Puede que si no hago lo que tengo que hacer, más nunca lo voy a ver. Esta es mi única oportunidad. Y se arriesga, sale de sí mismo a través de el llamar a Jesús. La lectura del Evangelio, pues hay que leerla suavecito, ¿verdad? Porque pues, estamos leyendo aquí. Pero Bartimeo no le dijo eso a Jesús suavecito. O sea que cuando Bartimeo llamó a Jesús, le decía, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y se lo decía una y otra vez, fuerte, con ganas, porque tenía que llegarle a los oídos de Jesús. Y lo pide con insistencia. Tanto era así que los que estaban caminando con Jesús le dijeron, cállate, vete, salte del camino, no molestes más. Y tanto gritó que captó la atención de Jesús. Y entonces Jesús se para y le dice, llámenlo. Y entonces los mismitos que le estaban diciendo, cállate, ustedes saben que es un alcahuete, ¿verdad? Los alcahuetes que tenemos en toda sociedad, pues los mismitos que le estaban diciendo cállate, ahora van como alcahuetes y le dicen, mira, ánimo, ánimo, que te está llamando, ¿verdad? Pero al principio no lo trataron muy bien, le dijeron, salte, vete de aquí. Hay gente que es así, ¿verdad? Que pues una vez ya le dan seguridad, pues entonces ahí sí vamos a ser buena gente, pero si nadie me dice nada, le tiro con el rayo a medio mundo y no me importa lo que diga, porque soy un alcahuete, ¿verdad? O sea, el alcahuete es el típico hipócrita que puede decir una cosa delante del que se supone que diga algo bonito, pero cuando es cualquier persona, pues ahí le dicen lo que sea, ¿no? Y ahí están los alcahuetes que van a decirle al ciego, ánimo, que te está llamando. Lo mismo que le estaban diciendo, salte del camino, cállate, no lo molestes. Ahora lo van a tranquilizar para que vengan de Jesús. Y es interesante esta lectura de hoy, porque en los últimos domingos hemos tenido algunas lecturas que sí se relacionan en cierta manera. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos tuvimos la lectura del rico. En Marcos es un hombre rico que había cumplido los mandamientos. En otros evangelios es el joven rico. Y se acuerdan que el joven rico había cumplido los mandamientos, pero cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, no pudo seguirlo. Ahí se dio de baja. Pero fíjense qué interesante Bartimeo. Bartimeo nos dice el Evangelio de hoy que en cuanto Jesús lo llama, ¿qué es lo primero que hace? Tira su manto, se pone de pie y se presenta donde Jesús. Y el manto ese es interesante porque un mendigo, alguien que está pidiendo en el camino, el manto era para recoger las moneditas que le daban, los limosnas que le daban, ahí estaban sus pertenencias en ese manto, pero a diferencia del joven rico de hace 2 semanas, Bartimeo suelta su manto con su dinerito y se presenta a donde Jesús. En otras palabras, Bartimeo se arriesga, no solo por los gritos, perdónenme si los asusté con mi grito, porque yo usualmente no grito, pero a veces, ¿verdad? Es bueno despertarse si se estaban durmiendo. Y Bartimeo se arriesga, él se pone de frente a que Jesús le preste atención, llama la atención. Y yo pienso que muchas veces en nuestra vida nosotros no tomamos riesgos, no nos arriesgamos, se nos pasan las oportunidades por el frente y no hacemos nada. Nos quedamos en nuestra mediocridad, en nuestra comodidad, y se nos están dando oportunidades y no decimos, sí, yo quiero ir por ahí. De hecho, que todo este tiempo, ya estamos en el 2021 y se está acabando, vamos para el 2022, y todo este tiempo de pandemia, y hay que tomarla en serio, no es que quiero menospreciar o no pensar que es algo serio, pero si somos honestos,
La pandemia se ha convertido en la excusa para un montón de cosas. Cuando no queremos hacer algo, la pandemia. Y ahí se quedó los planes, ahí se quedaron las cosas. La pandemia es la excusa para los vagos, para no trabajar, para no hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es triste porque estamos perdiendo oportunidades. Y Bartimeo, el gran maestro que es Bartimeo, nos enseña a tomar, a coger las oportunidades que tenemos, a no dejarlas pasar. Él piensa, si no lo hago, no puedo tener otra oportunidad. Esta puede ser mi única oportunidad. Y a veces en la vida es así. Los psicólogos nos dicen que todos utilizamos un porcentaje muy pequeño del potencial que tenemos. En otras palabras, tenemos un potencial increíble, pero nos limitamos a dar solo un poquito. No tomamos riesgo. Y es triste porque a veces pasa así, ¿verdad? A veces puede ser la oferta de un nuevo trabajo. Me dan un nuevo trabajo, pero ya yo estoy cómodo en mi trabajo. Y a lo mejor ese otro trabajo es mejor, pero me quedo así, me quedo tranquilo en mi comodidad. Y después, años después, vamos a estar pensando, ¿cómo es que decimos? Si hubiera cogido ese trabajo, estaría mejor. Debía haber cogido ese trabajo en aquel tiempo, pero ya pasaron 30 años y ya se acabó la oportunidad de coger ese trabajo. Entonces, Bartimeo, buen maestro que es, nos enseña a tomar las oportunidades que la vida nos da. A no quedarnos como que así tímidos, como que apocados, sino que al contrario, que tenemos que coger las oportunidades que la vida nos da, porque para eso es la vida del cristiano no es una vida aburrida, no es una vida triste, no es una vida que no sabemos qué es lo que vamos a hacer, al contrario. El Señor Jesús no era un deprimido, triste, que no sabía para dónde iba, al contrario, nos quería llamar a una vida excitante, una vida buena, una vida que nos llenara, que nos hiciera felices. Pero nosotros nos limitamos. Y piensen cuántas oportunidades les han pasado por el lado, pero como no fuimos como Bartimeo, se nos fueron y ya desaparecieron para no volver. Primera lección. Segunda lección de Bartimeo. Ahorita le voy a decir San Bartimeo, porque yo creo que es San Bartimeo. Les voy a decir por qué, pero Bartimeo nos da una segunda lección. Él le llama a Jesús Hijo de David. Un título, a nosotros a lo mejor no nos suena mucho, pero era un título mesiánico. El Hijo de David era el Mesías, porque el rey David, de la raíz del rey David, venía el Mesías al pueblo de Israel. O sea que este ciego, Bartimeo, era muy inteligente. Él sabía cómo captar la atención de Jesús, tanto que Jesús para, porque dice que hay alguien que me reconoce, alguien que sabe quién yo soy, y se detiene para escuchar. Entonces, Bartimeo sabe cómo pedir y a quién le está pidiendo. Y fíjense que el domingo pasado, si se acuerdan, Jesús hace la misma pregunta, que voy a resumir un poquito dentro de unos minutitos, a Santiago y a Juan. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Es la misma pregunta que le hace Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero si se acuerdan, Santiago y Juan, ¿qué le pidieron? Santiago y Juan le pidieron que uno de nosotros esté a tu derecha y que el otro a la izquierda. ¿Y qué le dice Jesús? Yo ni les voy a contestar esa pregunta porque eso no es para mí dársela. Esa es una mala petición. No deben pedir de esa manera. Santiago y Juan no sabían lo que pedían, no sabían lo que estaban pidiendo. Jesús se los dice. Eso no es de parte mía. Eso ya está reservado por el Padre. En otras palabras, están pidiendo lo que no tienen que pedir. Bartimeo sabe lo que pide y que al que se lo pide se lo puede dar y pide lo correcto. A diferencia de Santiago y Juan el domingo pasado. Y a veces así nos pasa a nosotros en la oración. Tenemos que saber que lo que pedimos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sobre todo que nos ayude para nuestra salvación, que nos ayude para llegar a Dios. Y cuando pedimos lo que no nos toca pedir, Jesús no nos va a escuchar de esa manera. Bartimeo nos enseña que cuando vamos a la oración, tenemos que hacerlo de una manera que reconozcamos a quién le pedimos y qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, eso es una segunda muy buena lección. No solo que tenemos que arriesgarnos, primera lección, que tenemos que pedir de acuerdo a lo que Jesús nos puede dar y ciertamente a lo que está de acuerdo a su voluntad y lo que es bueno para nosotros, para nuestra salvación. Segunda lección. La tercera lección es que Bartimeo pide lo que es obvio.
¿Ustedes han conocido alguna vez una persona que siempre dice lo que es obvio? Que cuando habla dice lo que es obvio. Y a veces bromeamos a esa persona. Yo me acuerdo, yo tenía un compañero en el seminario que siempre decía lo que era obvio, ¿no? Este muchacho Dale, él en una clase, por ejemplo, decía: aquí estamos en el seminario para aprender lo más posible que podamos aprender. Y todo el mundo se quedaba como, no, pues, obviamente, para eso estamos aquí, para aprender. Eso es lo obvio, ¿no? Dale, no nos pueden decir algo un poquito más productivo, un poquito más interesante, porque decir lo obvio no ayuda mucho. Pero en la oración es lo contrario. El decir lo obvio es importantísimo. De hecho, que lo que hay que hacer en la oración es pedir lo obvio. Fíjense que Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y me imagino que a lo mejor lo dijo con una sonrisita, porque Jesús sabía. ¿Qué le va a decir Bartimeo? Dame 2 moneditas para tomarme un café hoy. No, Bartimeo va por todo y le dice: Señor, que vea, que pueda ver. Es obvio que no puedo ver, yo quiero ver. Pero Jesús quiere que lo exprese, Jesús quiere que lo diga. Y en nuestra oración es importante que oremos así, que oremos de nuestra realidad, de nuestra vida, de lo que nos está pasando. Yo a veces le digo a la gente, y a mí me gusta orar así, en alta voz. Cuando uno ora en alta voz, el problema con eso es que si están en su casa y hay otra gente, o si van por la calle hablando en alta voz, quizás piensen que tienen una enfermedad mental o algo así, no sé, que tienen que tener cuidado donde lo hacen. Pero si tienen la oportunidad donde rezan, de que recen en alta voz, es bonito porque estamos rezando de nuestra realidad. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo el problema ahora, esto es lo que me pasa con mi esposo, con mi esposa, esto es lo que le está pasando con mis hijos, esto me está pasando en el trabajo. Señor, ayúdame, guíame, dime lo que tengo que hacer. Y hablamos de lo que es obvio en nuestra realidad, no de lo que nos gustaría, no de cosas así ficticias. No, lo que me está pasando hoy, eso es lo que le quiero hablar al Señor. Y hay gente que a veces me dice: Padre, Dios no me habla, Dios no me dice nada. Eso no es cierto. Es verdad que no todo el mundo tiene lo que se llama locuciones. Una locución es que uno oye la voz de Dios, pero realmente como si nos estuviera hablando, como yo les estoy hablando ahora, escuchan. Hay gente que tiene ese don, que tiene ese regalo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no tiene ese don. Pero cuando estamos en oración y le estamos expresando a Dios nuestra realidad, hay cosas que nos vienen a la mente, que nos vienen a nuestro corazón, inspiraciones que tenemos. Ese es Dios hablando. Dios nos está hablando, está compartiendo. Entonces, Bartimeo nos enseña que en la oración tenemos que decir lo obvio. Yo se lo sugiero, trátenlo. Un día que puedan rezar de esa manera, en alta voz, hablen. Proclamen lo que están pensando, escúchense ustedes mismos, y ustedes van a ver cómo en ese hablar Dios empieza a revelar, porque estamos hablando lo obvio, lo que es parte de nuestra realidad. Y nos dice que después de pedir lo que Jesús le podía conceder, porque era el hijo de David, el Mesías, nos dice que Jesús le dice a Bartimeo: vete en paz, tu fe te ha salvado, e inmediatamente recobra la vista. Imagínense ese momento, ¿verdad? Este hombre que era ciego, que no veía, está parado frente de Jesús, oyéndolo, e inmediatamente puede ver al Señor. Y no digo yo, que dice el Evangelio al final, y entonces lo empezó a seguir. Por eso yo le digo San Bartimeo, porque obviamente, si yo soy ciego y alguien me devuelve la vista, yo voy a seguir al que me devolvió la vista hasta el final de mis días. Ahí voy a estar con él, así que es muy posible que Bartimeo estuvo con Jesús hasta su crucifixión, muerte y resurrección. Y Bartimeo nos enseña que básicamente cuando pedimos como Dios quiere que pidamos, recibimos el favor de nuestro Dios. Y recobró la vista, porque él tenía ya, antes de tener la vista física que le da Jesús, tenía esa vista espiritual de saber que podía insistir, que no iba a dejar a pasar la oportunidad, que sabía a quién le estaba pidiendo y lo que le podía dar, y que iba a expresar lo obvio, que aunque Jesús lo sabía porque lo veía que era ciego, pero le pregunta y se lo va a decir: Señor, que vea, que pueda ver, yo quiero ver. Entonces, San Bartimeo nos da un gran ejemplo de cómo tenemos que nosotros pedir, cómo tenemos que nosotros acudir
al Señor. Y vamos a pedirle que no seamos como el joven rico, que no sabía dejar lo que no necesitaba, que no seamos como Santiago y Juan, que pedían lo incorrecto, que no sabían qué pedir, y que oremos con lo obvio de nuestra vida, lo que está pasando, nuestra realidad, los problemas que tenemos, la realidad de nuestra vida en este país, la realidad de lo que nos ha pasado, si se me murió un ser querido, de poder hablarle al Señor de eso. Señor, tú sabes cómo yo sufro, cómo extraño a esa persona, ayúdame a llevar este momento. Y el Señor se manifiesta, el Señor habla, y el Señor nos dice y nos ayuda a vivir una vida mucho mejor, una vida como la que nos enseña este gran maestro hoy, San Bartimeo. Cuando duden, cuando tengan problemas, cuando no crean que Dios les escucha, a lo mejor se pueden acordar del grito que pegué, porque así gritaba Bartimeo, y ojalá que todos nosotros podamos ser como Bartimeo también y gritarle al Señor para que Él escuche nuestras peticiones. Amén.